Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. La gracia y la paz de mi Señor está con cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo. Qué hermoso poder hoy volver a compartir este nuevo episodio de Live con todos ustedes. Un placer. Mi nombre es Miguel Eloy León Peña, ministro competente del Evangelio de Dios y guía del equipo evangelístico Unidos en Cristo, Creyendo en Gracia 2012 hasta la eternidad. Gracias a Dios por ti. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Le doy gracias, muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes y recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que la mano de Dios está sobre ti y que el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Hoy vamos a estar conversando de algo muy hermoso, la humildad. Sí, la humildad como la que tuvo Noé, para obedecer a Dios, aunque lo llamasen loco. Muy importante la palabra humildad. Así que ese es el título del día de hoy, humildad. Pero no vamos a comenzar sin antes darle gracias al Todopoderoso, el Eterno, el Invisible, el Inmortal, el Dios único y verdadero, que siempre nos lleva de triunfo en triunfo y dándonos la victoria para estar de gloria en gloria. Por eso yo clamo, Abba Padre. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Recuerden que la existencia de Dios se manifestó a través de los profetas. La presencia de Dios se manifestó a través de su Hijo amado Cristo bendito. Y hoy la esencia de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de todos nosotros. Como está escrito en Gálatas 4:6, que Dios envió, no se vino solo, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y que clama, Abba Padre. Así que gracias Dios por tu existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, que seguramente todos los creyentes saben que nuestros padres ancestrales son Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Hermano, no es Jacob, no, porque se le cambió el nombre. Era Jacob y ahora es Israel. Así Dios le cambió el nombre allá en el Peniel, donde Jacob peleó con Dios. Y entonces Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Mira qué hermoso. Y lo hizo una gran nación. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Ustedes sabían que el último de los profetas, según el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, es Juan el Bautista. El mismo Señor dio testimonio diciendo que él era el último de los profetas. Y que si alguno quería creerlo, pues que lo creyera, que el espíritu y el poder de Elías estaban en él. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne. Mira, muy importante. El Hijo de Dios, ese cuerpo de Cristo, ese nuestro hermano mayor, ese hermoso ser que vino al mundo, ese que nació de su madre humana y que fue engendrado por la fe en el Espíritu Santo, yo lo creo, por el Padre. O sea que el Padre lo creó así como en el principio a Adán y a Eva, así de la misma manera a Cristo Señor nuestro en los días de su carne.
Para muchos es imposible de creer el poder y la gloria de Dios. Y hay cosas más excepcionales que se podrían explicar científicamente, pero lo dejamos para otro episodio. Estoy seguro que también les va a interesar bastante. Doy gracias a Dios por mi hermano mayor, Cristo bendito, porque Él entregó su vida a los 33 años aproximadamente por nosotros. O sea, para el perdón de nuestros pecados, para cumplir la ley de Dios y que se entendiese que aquel sacrificio que había de llevarse a cabo para el perdón de los pecados de Israel, en Él fueron cumplidos. Pero al contrario, en vez de dar esa buena noticia, que ya gracias a Cristo se había quitado el pecado, más bien llevaron el pecado a las naciones. Y corrió por el mundo entonces la palabra pecado, y fueron constituidos todos pecadores, desde el primer Adán hasta Moisés. Porque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el mismo velo queda en el corazón de ellos. Entonces, los que están bajo la ley de Moisés todavía están bajo pecado. Pero le hago yo una pregunta a los ministros. Ministro, el Señor no vino para perdonar los pecados. Y entonces tenemos que dar una sola respuesta. Sí, murió en la cruz para el perdón de pecados. Pero y entonces este que se porta mal y el otro y todo lo demás. Eso tiene otro significado. La gente se porta mal por falta de conocimiento. Pero cuando conozcan verdaderamente la labor de Cristo y el amor de Dios, la demostración de amor más grande que Dios le ha demostrado a la humanidad, entonces podemos nosotros verdaderamente comprender que el pecado fue quitado y que el fin de la ley es Cristo, como está en Romanos capítulo 10, versículo 4. Por eso es muy importante que tú y yo podamos comprender hoy lo que hizo el cuerpo de Cristo. ¿Cuál era su misión? Bueno, su misión era venir, entregarse por el pecado y quitar el pecado del mundo. Y para mí lo hizo, y lo hizo muy bien. Y eso ha hecho que yo pueda entender y llegar a ser agradecido con Él y pueda transformar mi vida por la palabra de Dios. Porque ella es la que transforma nuestra vida. Así que gracias a Dios por Cristo de Nazaret, por nuestro hermano mayor. Bendito de Dios. Doy gracias a Dios también por los apóstoles. Mira, los originales. No es lo que se llaman ahorita, no, que yo soy apóstol. No. Está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, que Pablo, como un abortivo, es el más pequeño, el último de los apóstoles. Pablo, el apóstol Pablo. Por eso doy gracias yo por los apóstoles, los 12 que son para Israel y uno que son para todas las naciones y aún para los reyes y aún para los hijos de Israel, el apóstol Pablo. Gracias a Dios por los apóstoles, porque verdaderamente que ellos hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Por eso, muy importante que nosotros terminemos de comprender que los apóstoles tenían y tienen una misión: traer todo el evangelio, por lo menos los de Israel, de la circuncisión, y el de los gentiles, el evangelio de la incircuncisión. Estos son dos evangelios, dos buenas noticias. El de Pedro, Santiago y Juan, que componen los 12, que estos son los pilares de la circuncisión. Bueno, ellos vinieron a decirle al pueblo de Israel, y hasta el día de hoy se lo dicen por sus epístolas, le dicen que Cristo era aquel de que había hablado Moisés y de que éste vino con una misión de parte de Dios de bendecir todas las familias de la tierra para que cambiaran del mal al bien. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, traía también el evangelio de nuestra salvación. Enseñarle y mostrarle a los gentiles que son coherederos con Cristo
y herederos de Dios, de aquella promesa hecha a nuestro padre ancestral Abraham, para que nosotros también fuéramos coherederos con Cristo y herederos de Dios, de esa promesa, para la gloria de Dios. Así que doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Doy gracias al Señor nuestro Dios, Padre de la gloria, Señor de misericordia, Padre de toda consolación, por Noé, por Job y por Daniel. Por Noé, por Job y por Daniel. Porque debemos de conocer la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel. Mira, muy importante nosotros verdaderamente comprender lo que dice el profeta. El profeta dice, si hubiesen 3 en el mundo, como Noé, Job y Daniel, solo ellos 3 serían salvos. Entonces, tenemos que ponernos las pilas. Sí, como dice el amado apóstol Pablo en Efesios 5:14, tenemos que despertar. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿De qué tenemos que despertar? Porque nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a ser íntegros. Y tenemos que aprender a activar nuestra fe. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, al Señor le preguntaban, Señor, aumentanos la fe. Sí. ¿Y cómo podemos ver la integridad de Job? También cómo podemos nosotros poder ver la humildad de Noé con las escrituras. Estas escrituras nos enseñan a ser humildes. Estas escrituras nos enseñan a cada día, a cada hermoso día que Dios nos da, a perfeccionarnos en esta hermosa gracia de Dios. Por eso les suplico, les ruego y los invito a que estemos en este live cada día, contactos, mira, en este hilo espiritual, para oír la buena palabra de Dios. Sé que la verdad no le gusta mucho, pero no puedo dejar de decir la verdad. Y quedan muchas interrogativas, muchas interrogantes, muchas preguntas que se hacen, y que aquí hay un equipo evangelístico que estoy completamente seguro están enseñados por un buen pastor, Cristo, porque el único pastor que nosotros tenemos es Dios. Sí, ningún otro, solo Dios. Y así que Dios es el que nosotros nos enseña, nos guía y nos provee todo este alimento espiritual. No los hombres, por eso hablamos conforme a lo que está escrito. Y a veces sale uno por ahí, mira, pero aquí también está escrito esto. Ah, bueno, pero ¿qué interpretación tienes tú? Te fuiste allá a los libros originales, buscaste, indagaste, escudriñaste cómo vivían, cómo actuaban, por qué decían estas cosas. Ah, bueno, hay que hacerlo para que tengamos los pelos en la mano. Y nadie nos pueda decir, no, esos pelos son negros o son blancos. No, son rosados. ¿Y quién tiene el pelito rosadito? Ah, bueno, ese es el cerdito que sale del horno. Por eso es muy importante que nosotros estemos seguros de lo que nosotros le vamos a llevar a la congregación. Ayer veía un mensaje de una bendecida que nos decía, sí, porque es el Eterno, porque no es Jehová. Ciertamente está en toda la razón. Nosotros no creemos en Jehová. No, nosotros creemos en el Eterno, el Dios Todopoderoso, el único y verdadero, invisible e inmortal. La palabra Jehová fue inventada entre los años 1400, 1500, cuando los mismos judíos cristianos inventaron un nuevo sistema de letras. Y lo he repetido varias veces ya, y no me cansaré de repetirlo, porque para vosotros es mejor. Cuando usted busca una Biblia de estudio, en la parte de atrás dice Jehová, nombre personal de Dios. Imagínate Dios. Tú, primero que Dios no es
una persona, Dios es un ser. Entonces el nombre personal de Dios que los primeros judíos cristianos inventaron un nuevo sistema de letras. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente en Israel no se usaban las vocales. Ahora podemos usar las vocales para ponerle a Yeshua, la U y la E y la U. Bueno, sí, por supuesto, pero no le podemos poner vocales para ponerle a Dios un nombre. Por eso yo, para no caer en este problemón de que si es Yeshua, si es Joshua, si es Josué, si es Emmanuel, si es Jesús, para no caer en ese problema, yo simplemente lo llamo el Cristo. Sí, porque el Mesías, el Silo, eso no se lo quita a nadie. En todo el planeta, en todo el globo terráqueo. Simplemente cuando oímos hablar del Cristo, sabemos que estamos hablando de Cristo de Nazaret, aquel que entregó su vida por el pecado del mundo. Sí, porque sabía ya de que la ley de Moisés iba a pasar a todas las naciones. Así que él simplemente vino a perdonar el pecado de parte de Dios. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. La bendecida Elizabeth, la bendecida Carmen, creo que también la vi por allí. Estamos aquí en este contacto, en este hilo espiritual. La bendecida Yoxibel, la bendecida Milka de Jesús, la bendecida Génesis. Y recibo que todos los hermanos también en Cristo, Señor nuestro, que estamos aquí activados en el conocimiento no solo del bien y del mal, sino en el conocimiento del perdón, o sea, la gracia de Dios. Por eso clamamos, Abba Padre. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, por Noé, por su humildad, por la integridad de Job y por la fe de Daniel. ¿Y cómo que Job fue íntegro? Bueno, imagínate tú que Job, cuando la mujer le dijo ya cansada, imagínate tú tanto dolor, tanta tristeza, tanta angustia, le partieron con el Señor 10 hijos en un día. Le quitaron todas las posesiones, los animales que tenían, que era como una agencia de carro que tenía Job, y todo se lo quitaron. Entonces, para el colmo de los colmos, se le puso una enfermedad desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie. Y entonces, cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, entonces vino Job y le dijo, hablas como cualquier persona sin conocimiento. Si recibimos de Dios el bien, no vamos a recibir de Dios el mal. En todo esto no se halló que faltara el respeto a Dios Job. No. ¿Y saben por qué? Porque Job tenía claro algo. Tenía claro Deuteronomio 32:39, que es Dios el que enferma, el que causa la herida, el que hiere, y es Dios el que sana. Que es Dios el que da la vida y el que la quita, pero también el que la vuelve a dar. Para eso, la resurrección de los muertos. Por eso, muy importante mantener esa integridad de Job. Y otra cosa muy importante también, mantener la fe de Daniel. Daniel, el rey Nabucodonosor, le exigía, por una ley que había establecido, que se arrodillara delante de esa imagen. Pero Daniel le dijo, no, te vamos a echar en un pozo con los leones. Pónganme en el pozo con los leones. Pero no me voy a arrodillar delante de ninguna estatua o imagen o escultura creada por manos de hombre antes que al Creador, el eterno, invisible, inmortal. Y con eso salvó no solamente su vida, sino también su herencia, la vida eterna. Así que sus compañeros
también los metieron en el horno de fuego, pero ellos mantuvieron la fe que Daniel les había mostrado que había que tener. Y también Dios les dio su vida. Por eso clamamos, Abba Padre. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso, muy importante que nosotros nos mantengamos firmes sin fluctuar en esta verdadera gracia, por lo cual clamamos, Abba Padre. Hoy vamos a hablar un poquito de la humildad, pero bueno, a mí me gusta que cuando vamos a hablar de este título, vayamos al diccionario y busquemos el significado de humildad. Humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Mira qué tremenda palabra, humildad. Esto fue lo que el amado apóstol Pablo tuvo cuando nos aconseja que todo el conocimiento que él tenía de parte de Gamaliel, un hombre, un erudito de los fariseos y de los saduceos. Este erudito, este maestro, de la ley, maestro de la ley, le mostró a Pablo todo el conocimiento de la ley. Pero cuando Pablo conoció a Cristo, cuando Pablo vio y oyó todo el consejo de Dios, Pablo dice que todo lo que le había enseñado Gamaliel lo tenía por estiércol en comparación a la divina gracia de Dios. Mira qué tremendo. Todo aquel conocimiento que a Pablo lo hizo airar, que lo hizo perseguir a la iglesia, que le hizo consentir la muerte de Esteban, que le hizo, siendo Saulo de Tarso, buscar, atrapar y colocar en prisiones a los creyentes de la palabra de Dios. Todo eso, Pablo, cuando conoció a Cristo, lo tuvo por basura, lo tuvo por estiércol, lo tuvo por nada en comparación a la divina gracia de Dios. Por eso es muy importante, queridos ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, que nosotros escudriñemos bien qué pasó con Saulo. Saulo de Tarso, que entra a la palestra en el capítulo 8 y 9 del libro histórico de Hechos. En el capítulo 9, un hombre llamado Ananías da testimonio de quién era Saulo. Pero el Lucas, que escribe el libro histórico de Hechos, a quien se le acredita haber escrito el libro histórico de Hechos, Lucas escribe el acontecimiento de cómo Pablo fue convertido de la ley a la gracia, o de ser más bien el que perseguía a la iglesia a ser ya después aquel que amaba a la iglesia. Entonces, en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 9, que entra a la palestra el amado apóstol Pablo, dice que yendo camino a Damasco, de pronto vio un resplandor de luz del cielo,
esa luz brillaba aún más que el sol. Dice que lo rodeó a él y los que con él estaban, y él cayó del caballo. Pero la luz fue tan grande, dice Saulo, que lo dejó ciego. Entonces, los que estaban con él, que vieron el resplandor y todo lo demás, Pablo oyó una voz que le dijo: Pablo o Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces vino el amado apóstol, que era Saulo en ese momento, perseguidor de la iglesia, le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy el Cristo a quien tú persigues. Él quedó ciego y el Señor le dijo que fuera y entrara en Damasco, y él entró en Damasco porque lo llevaban estos que estaban con él, y estuvo 3 días en la casa de uno llamado Justo. Y en este tiempo, en esa calle que se llama Derecha, en este tiempo Dios se le apareció a Ananías, un hombre piadoso según la ley. Y fue y le dijo al Señor: Señor, pero si sabemos que este hombre ha perseguido a tu iglesia, este hombre es malo, Señor. Y el Señor le respondió: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los reyes, a los gentiles y aún a los hijos de Israel. Por eso, el amado apóstol Pablo, que conocemos hoy como Pablo, cuando vio que llegó este hombre llamado Ananías, hombre piadoso, agarró y Ananías le dijo que el Señor le daba potestad para que él recuperara la vista. Y al instante recuperó la vista. El Señor le hizo el milagro. Porque muchos tienen que ver un milagro para creer. Alabado sea todo aquel que no ha visto milagro y ha creído. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Entonces Ananías le dijo más. Le dice Saulo: ¿y ahora qué hago? Levántate y bautízate. Cuando Pablo se levantó, fue y se bautizó con agua, con el bautismo de arrepentimiento de agua, y empezó a predicar junto con los demás hermanos. Luego Pablo iba de gloria en gloria. Pablo iba viendo que en ese camino que recorría en Cristo, Señor nuestro, ¿verdad?, iba escalando nuevo conocimiento. Y mientras más conocimiento tenía, pues más comprendía cuáles eran las fallas que traían ya los hermanos del Evangelio. Recordemos lo que está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22:14, que dice que Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres, esto es el Dios de Abraham, Isaac e Israel, bendito de Dios, te ha escogido para conocer su voluntad. Es de hacer un paréntesis y explicar lo que el Señor dijo en el libro histórico de Mateo 7:21 al 23, ¿verdad? El que no haga la voluntad del Padre no entra en el reino de los cielos. Y ciertamente, si es Pablo el que tiene todo el conocimiento de la gracia de Dios, es el último de los apóstoles y es el que trae las buenas nuevas de salvación, es Pablo el que hay que prestarle más atención, porque Pablo tiene lo último. Pablo tiene el último consejo
de Dios. Y no fue recibido sino que en el tercer cielo, el paraíso. Por eso es muy importante que le prestemos, ministros, mucha atención al amado apóstol Pablo. Mira, cuando leemos las 14 cartas de Pablo que están en las Sagradas Escrituras, desde Romanos hasta Hebreos, Pablo, mi amado hermano, nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso que Apocalipsis no estaba escrito todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Romper la de Pedro, Santiago y Juan? No, en ninguna manera. Porque de los que ellos te hablan, Pablo te lo aclara. Sí, y Pablo te enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, aun cuando Apocalipsis no había todavía estado escrita. Pero ya él te venía hablando del asunto. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí sabía. Entonces Pablo, que iba de gloria en gloria y se bautizó con agua, empezó a bautizar con agua también. Y bautizó a Gallo y a la familia de Estéfana y a otros hermanitos, y el de muchos de ellos ni se acordaba si los había bautizado. Pero esto trajo un poco de contienda y disensión entre la congregación, entre los hermanos. Y unos decían, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Nosotros ciertamente somos de Cristo, porque Cristo es el que entregó su vida por nosotros. No somos de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo, sino de Cristo. Y esto era lo que quería dejar el amado apóstol Pablo en claro en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10. ¿Qué quería dejar en claro? Le llegaron los de Cloé y le dijeron, hermano Saulo, mira, este que ahora es Pablo, los de Corinto están diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, y algunos dicen yo soy de Cristo. Entonces Pablo les dice, ¿acaso yo he entregado mi vida por vosotros? ¿O Pedro? ¿O Apolo? No, el único que ha entregado la vida por cada uno de vosotros es el Señor Cristo bendito. Eso es lo mismo que está ocurriendo ahorita con las iglesias. Sí, unos dicen yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy... No, usted es de Cristo. Y donde quiera que usted vaya, yo soy de Cristo. ¿Ve? Muy importante, porque por fe, por confesión, tenemos que confesar, y esos son frutos de labios que abundan en la gracia de Dios y abundan en su nombre. Por eso clamamos Abba Padre. Así que el amado apóstol Pablo les dijo, miren, si he bautizado a alguno, ya ni me acuerdo, a lo de la familia de Gallo, de Estéfana, algún otro, ya ni me acuerdo, pero a mí no me mandaron a bautizar con agua, sino a predicar el evangelio. Entonces mira la humildad de Pablo, la humildad. Hey, yo tengo que hacer lo que dice el Señor, no lo que está diciendo Pedro, Santiago y Juan, sino lo que dice el Señor. Y el Señor le había dicho a Pablo en el tercer cielo, en el paraíso, donde le dio todo el consejo de Dios, lo que está escrito en Hebreos, en el capítulo 6, desde el versículo 1 y 2. Esto se lo voy a leer conforme a lo que está escrito, para que no les quede a ustedes ningún tipo de duda. Están ahí, Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Ustedes recuerden siempre tener su cuaderno, su bolígrafo y su Biblia para tomar los apuntes, y luego ustedes dicen si este loco está hablando conforme a lo que está escrito o lo está inventando. Aquí ciertamente la palabra es de Dios.
Oye mi voz, pero haz lo que Él dice. Mira cómo dice en Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Ese bautismo de agua hoy es un rudimento, porque Juan dio testimonio. Y ya lo vamos a aclarar para que ustedes vean el testimonio que dio Juan. Juan dijo, yo bautizo con agua, pero viene otro que aunque es antes de mí, vino después de mí. Este bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ya le voy a explicar lo que es Espíritu Santo y lo que es fuego, para que veamos cómo la misma Escritura nos dice cómo somos bautizados por el Espíritu Santo y fuego. Entonces dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, ya no tengo que imponerte las manos, ya no tienes que venir de China, Rusia o Estados Unidos o de cualquier continente del mundo para acá, para que yo te ponga las manos para sanarte. No, ahora una palabra basta. Si yo desde acá, por la potestad que Dios me ha dado, como ministro competente de un nuevo pacto, te declaro sano de toda enfermedad, allá donde tú estás, en pueblito, en ciudad, en cualquier parte donde tú te encuentres en el mundo, solamente por tu fe es hecho y recibes sanación de Dios, no mía, sino de Dios, porque la potestad es de Él. Él es el que nos da la potestad para hacerlo. Ve por el mundo y sana. Así lo dijo. Entonces yo en el mundo estoy sanando. Desde aquí, por este medio, por esta ventana, entra el poder y la gloria de Dios y llega a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu familia y concede las buenas peticiones de tu hermoso corazón. Así de fácil. Así de fácil en lo espiritual. Porque es por fe. Por fe andamos, no por vista. Entonces Pablo dice en Hebreos capítulo 6, 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo de agua, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. De estas 4 cosas vamos a hablar en otro segmento. Por estos son rudimentos, son de las primeras enseñanzas. Ahora tenemos unas enseñanzas más avanzadas. Por eso vamos de gloria en gloria, alcanzando la victoria que nos da el Señor. Mira qué importante y qué hermoso es conocer estas cosas. Ahora bien, hermanos, ¿cómo podemos nosotros diferenciar entre el bautismo de agua, el poder del bautismo de agua y el poder del Espíritu Santo, llama y fuego de Dios? En el libro histórico de Hechos, en el capítulo 19, el amado apóstol Pablo iba por una región y nos aclara lo que acontece con el bautismo de agua y con el bautismo del Espíritu Santo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces mucha gente piensa que con el bautismo de agua ya es más que suficiente, ya son sanos, ya son santos, ya. No, no es así. Mira acá lo que está diciendo el amado apóstol Pablo. Gracias a Dios por ti. Libro histórico de Hechos, capítulo 19, vamos a leerlo del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando creíste. Entonces muchos están ahorita, yo he visto a ministros de esos que se llaman pastores, que se ponen títulos, decir, Espíritu Santo, ven a mí. Como no entienden todavía lo que es el Espíritu Santo, entonces están esperando que el Espíritu Santo venga. Pero lo cierto es que Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Y cómo se llama el Espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Y ya Dios lo envió a vuestros corazones, por el cual hoy clamamos, Abba Padre. O sea, que se cumple lo que está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice que la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios, o sea, Cristo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde está ahora el Espíritu Santo? Conociendo esto, por el conocimiento creéis, y por el creer está en ti. Ahí ya eres bautizado con el Espíritu Santo. Ahora bien, mira lo que continúa aconteciendo aquí. Dice entonces, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo el amado apóstol Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, que es el bautismo de agua. Dijo entonces Pablo, Juan bautizó con agua, con bautismo de agua, de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Cristo bendito. Mira qué tremendo. Cuando ellos oyeron y creyeron, fueron bautizados. La pregunta es, ¿estás siendo tú hoy bautizado? ¿O no sabes lo que está escrito en Romanos 9:6? ¿Ah? Mira lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice, Romanos 9. Ay, mamito, ay, ay, ay. Nueve cinco, perdón. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este Cristo es Dios y nosotros hoy somos bautizados. Estoy hablando de Cristo resucitado, no de Cristo de Nazaret. Ojo, ojo, porque Cristo de Nazaret es el Hijo, el cuerpo.
el Cristo resucitado en la misma esencia de Dios, el Espíritu de Dios. Así que, ¿o no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso, muy importante que cada uno de nosotros entienda la humildad del amado apóstol Pablo, cómo iba de gloria en gloria. Así, de la misma manera, todos nosotros tenemos que ser partícipes de esa humildad. No creer que somos los sabios, que somos los que sabemos todo, y resulta que no vamos hacia adelante, sino que nos quedamos enfrascados atrás. Y no podemos llegar entonces a la perfección. ¿Por qué no vamos a la perfección? Porque no dejamos los antiguos rudimentos. Por ejemplo, el velo que usa una mujer en una congregación, un velo de trapo. Ese velo es un rudimento. ¿Por qué? Porque el cabello, la mujer lo usa largo porque es su velo. Entonces, no necesita ponerse sobre el rostro un pedazo de trapo porque el velo le sirve como, el cabello le sirve como velo. Entonces, muy importante esto que estamos hablando de la humildad. Así que Pablo iba de gloria en gloria. Por eso, queridos hermanos, como está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10, hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que Cristo de Nazaret enseñó en la carne son rudimentos. Lo que enseñó en el Espíritu es para este tiempo también. Y todo eso nosotros tenemos que ordenarlo. Tenemos que colocar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Muy importante que nosotros los ministros tengamos esto muy en cuenta. Y eso es lo que va a hacer mostrar nuestra humildad. Por ejemplo, ayer explicábamos el asunto de pastor. Bueno, muchos se llaman pastores, pero lo cierto es que en Ezequiel capítulo 34, en el versículo del 8 al 11, dice claramente que el Señor vendría por sus ovejas y él mismo las iba a pastorear. Y es lo que está haciendo aquí, porque es la palabra de Dios la que nos pastorea. Por ella nosotros vivimos. Entonces, el Señor en los días de su carne, en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, hablando ahí con la congregación, le decía: miren, hermano, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y entonces habrá un rebaño. No está diciendo lo hay, dice habrá, porque eso lo iba a hacer el Espíritu Santo. Entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Quién es el pastor? Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién era lo que estaba dentro de Cristo de Nazaret? Dios. Entonces, ¿Cristo de Nazaret era Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Eres nuestro hermano mayor. Hijo de María. No, de Miriam. A María la llaman Miriam, la llaman María. O sea, hijo de ella. Este es nuestro hermano mayor, Cristo de Nazaret. Pero lo que estaba dentro de Cristo de Nazaret, ese que tenía el poder, ese era Dios mismo. Que estuvo en él, se manifestaba haciendo los milagros, se manifestaba y entraba y salía de él. Así como hoy entra en vosotros por el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Si lo recibís, así es. ¿Cómo está esa amada del Señor? Activa. Y las preguntas y las respuestas. Está el equipo evangelístico ahí. Amén. Abba Padre. Así que nosotros desde acá, pues, le aconsejamos a todos los ministros del Señor que se quiten los títulos y dejemos que el Señor nuestro Dios sea el pastor de sus ovejas, porque Él es el pastor. Nosotros solo somos sus siervos.
Nosotros solamente somos su mayordomo, su sirviente, su ayuda idónea. ¿Ve? Pero Él es el que te pastorea. Por eso, oye mi voz y haz todo lo que Dios te diga. Oye mi voz y haz todo lo que Dios te diga. Ahí dice, oye su voz y haz todo lo que yo te diga. ¿Ve? Así lo dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 23-20, si mal lo recuerdo. Menos mal que tenemos aquí a la mano el material de apoyo, la Sagrada Escritura. Aquí estamos activos, en vivo y directo en esta línea, en este hilo espiritual. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 22, que si tú escuchares su voz y hicieres todas las cosas que yo ordeno, seré enemigo de tus enemigos y perseguiré a los que te persigan. Si oyeres hoy su voz y hicieres todo lo que yo te digo. Por eso el que dice es Papá Dios. ¿Y cómo lo dice? Por medio de su escritura. Por eso clamamos, Abba Padre. Mira, dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduvieras. Muy importante dedicarle tiempo a Dios. Recordemos que el tiempo es corto y que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Por eso tenemos que estar activos, muy activos en esta gracia de Dios. Recuerden siempre que pueden apoyar este ministerio dando seguir, compartiendo, comentando y dando corazoncito. Eso va a hacer que este ministerio llegue a muchas más personas en todo el mundo, que se haga cada día más popular, que se haga viral este ministerio y que nosotros, por supuesto, también podamos recibir la monetización que da TikTok y YouTube. Y así también nosotros podamos apoyar y prestar la colaboración a muchas más personas. ¿Ven? Por ahí estaba viendo que hacían videos y dando la ayuda a otros. A mí no me gustaría eso, de cómo se llama, pero creo que también sirve como para dar testimonio de que si se está haciendo con la siembra, pues prestar esa ayuda a los hermanos, ¿no? Pero el Señor dice que no vea la mano derecha lo que hace la izquierda o la izquierda lo que hace la derecha con el asunto de la siembra para los santos. Entonces voy a hablar más con papá con respecto a esto para que él guíe mis pasos y me enseñe a hacer las cosas ordenadamente y que todos puedan seguir sembrando en tierra buena y recibiendo pues los frutos que se reciben del 1 por 1000 en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Le quería contar algo bien tremendo. Presta bien el oído para que a veces cometemos imprudencia en decir las cosas sin saber o estar seguro de lo que está aconteciendo. Resulta que estaba oyendo una música, pero como la música me gusta mucho, y le di mucho volumen, y bastante volumen que le di,
Y entonces, aunque no sé mucho el inglés, lo medio machucaba. Y porque la música la estaba oyendo en inglés. Y entonces yo oyendo mi música y emocionado y tal y todo lo demás, y entonces me llegó un falso hermano, un obrero fraudulento. Y entonces me dice este falso hermano, mira, y vos no sois cristiano para que estés oyendo esa música diabólica. Y entonces yo me reía y lo dejaba hablar. Y entonces él seguía insistiendo, eso es de Satanás, o no podés estar oyendo esas músicas son del diablo. Y entonces yo vengo y le digo, hermanito, mire, yo estoy aquí bien rico, bien gozoso con mi Señor, y tú me vienes a decir a mí por tu ignorancia todas estas cosas. Entonces seguía con la existencia peleando y diciendo, no, porque eso no está bien, eso no es de Dios. ¿Cómo vas a estar con ese volumen tan alto ahí, oyendo ese tipo de música diabólica, satánica? Una música ahí que eso nada más la entienden esas personas diabólicas. Entonces yo le digo, mira, te voy a decir el título de la música. La música se llama Escuché la voz de Jesús. Sí, el compositor de la música es Horacio Bona y el cantante es Turley Richard. Y la música es en inglés, pero la música lo que dice, de lo que se trata, es de que llegamos a Cristo, que escuchamos su voz, que nos sentamos en su regazo, en su reposo, que Él nos da tranquilidad. Y por su fanatismo, y por eso es que muchas personas no creen en el Evangelio, ni creen en Cristo, ni creen en nada. Hay muchos ateos por eso, por personas como este falsito hermano. No. Mira, el Señor más bien dice que alegremos nuestros corazones. Alegrad vuestro corazón. Está feliz, está contento. O sea, la canción es Escuché la voz del Señor. Escuché la voz del Señor. Un tema hermoso. Búsquenlo, óiganlo, busquen la letra. Si ustedes no conocen o no hablan inglés, busquen la letra en español. O busquen el tema también en español, seguramente también lo podrán conseguir. Y deleítense, más bien gócense con esa bella y hermosa canción. Y no estén con esas cosas dándole latigazo a los hermanos. No, eso no es de Papá Dios. Papá Dios no quiere que te metas en la vida personal de las personas. Papá Dios lo que quiere es que estemos unidos en Cristo, Señor nuestro. Cuando ustedes vieron a Cristo en las fiestas de Canaán diciéndole a este no bailes o a aquella no bailes, no hacía eso. O no oigáis esta música o no oigáis la otra. No. Mira, ¿sabes qué bonito? Obedecer a Dios. Pero ¿cómo obedecemos a Dios? Cumpliendo los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. No arrodillarte de ninguna estatua o imagen creada por manos de hombres. No tomar este nombre ni la palabra de Dios en vano. Santificar el día sábado. Seguramente hasta se congrega un domingo. Santificar el día sábado, porque el mismo almanaque dice que el día domingo es el primer día de la semana. Y cuando Cristo resucitó el primer día de la semana. Y ese día era domingo. Así que el primer día de la semana es domingo y el séptimo día de la semana es el sábado. Así que por eso los judíos, Israel, honra el día sábado. Nosotros, si creemos en el Dios de Israel, ¿qué día vamos a honrar? Tenemos que honrar el día sábado, pues. Así que para cumplir el día de reposo tenemos que cumplir con el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, y el que no tiene papá y mamá, como en mi caso, pues honramos a Dios y a la amada Madre Iglesia, porque Dios es nuestro Padre, y verdaderamente que la Iglesia
se porta como una madre. También no cometamos homicidio, no cometamos adulterio, ni terrenal, ni espiritual, no cometamos hurto, no levantemos falso testimonio como este hermanito me estaba levantando falso testimonio, y sobre todo no codiciar la casa y los bienes de tu prójimo. Así que me gozo mucho con el asunto, por eso me río y se lo quería compartir, quería comentar con ustedes esa leve tribulación momentánea, pero a la final deja un excelente peso de gloria, porque el bendecido después, cuando supo que la canción era así y que Berta le dio una vergüenza, ustedes le hubieran visto el rostro, le dio pena, ¿sí? Le dio vergüenza el haberme juzgado sin necesidad. Bueno, la gracia y la paz del Señor también lo acompañe y lo guíe para no seguir levantando falso testimonio. Muy importante cumplir los 10 mandamientos de Dios. Si cumplimos esos 10 mandamientos de Dios, las cosas van a salir excelentes, muy excelentes. Miren, tenemos que tener prudencia al decir o hasta al pensar, y agarrar y retener un poco la lengua antes de decir. Y eso también va en la humildad. Humildad es reconocer. Por eso los pastores, llamados pastores, deben hoy reconocer que el que los pastorea es Dios, porque este evangelio no es de ellos. Este evangelio es de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos cambia, como dice Efesios 1:10. Es la palabra de Dios la que hace en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Es la palabra de Dios, no la de los hombres. Por eso, muy importante que tú y que yo estemos siempre atentos a las cosas del Señor nuestro Dios. Por lo cual, clamamos Abba Padre. Bueno, recibo en el amor de Dios que mañana aproximadamente a esta hora también estemos nuevamente en live, y voy a ver si hago aunque sea 2 en el día, uno en la mañana, uno en la tarde, según como Dios me vaya permitiendo, para que con el apoyo y la ayuda de todos ustedes, queridos hermanos, si en verdad les gusta este contenido, y si no les gusta, critíquenlo, y si les gusta, compártanlo, y si no les gusta, también compártanlo para que los demás tampoco les guste y también comenten, porque a la final estas cosas son las que van a hacer que esto llegue a muchísimas más personas. Así que seguir, corazoncitos, compartir y comentar. Muy importante el comentar. Háganme comentarios, díganme qué les pareció, o qué les gusta, qué no creen, en qué creen ustedes que esto no es verdad, y todos esos temas, porque son miles de millones de temas. Hay mucho que decir, difícil de explicar, porque nos hemos hecho tardos para oír. Pero bueno, siempre que haya un punto de inicio, un punto de salida, es la oportunidad que tenemos para rectificar. Recordemos, como dice Eclesiastés capítulo 9 versículo 4, que es mejor perro vivo que león muerto. Así que yo, que soy Miguel Eloy León Peña, bueno, este león, así lo vean como un perro, es mejor estar vivo que muerto, porque por lo menos mientras estamos acá tenemos hoy la oportunidad de rectificar, de ir perfeccionándonos en el Señor. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es un tratamiento, como tú vas al médico y el médico te pone un récipe, y no va a ser de la noche a la mañana que te va a sanar. Eso es lo único que lo hace es el Señor, el milagro. Pero este récipe es de ir primero poco a poco, luego paso a paso, y hoy pasos agigantados. Porque verdaderamente que el gigante está entre nosotros, está con nosotros, está haciendo maravillas en nuestra vida. Por eso le doy gracias a Dios por todos ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentran. Los amo mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito.
Recibo por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro sanos de toda enfermedad en el poder y la gloria de Dios. En el nombre de Cristo, Señor nuestro. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Que sus problemas económicos se resuelvan pronto. Que el Señor abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga y sin ningún tipo de contaminación, sin pecado. Así que esa virgen pura se las presento yo hoy a Dios como Pablo me presentó a mí delante del Dios, limpio, puro y sin mancha. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti, que no tienes que esperarlo, que ya está en tu mente y en tu corazón, por el creer como el hacer por su buena voluntad. Es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, para que se cumpla lo que está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. Y así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por lo cual clamamos: Abba Padre. Gracia y paz, amada. Ángeles, con todos ustedes.